Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: «Tente, amigo, ¿qué es esto?». «¿Qué ha de ser?», responde, «sin aliento llego. 2 pícaros galgos me vienen siguiendo». «Sí», repuso el otro, «por allí los veo, pero no son galgos». «Pues, ¿qué son?». «Podencos». «¿Qué podencos dices? Que no sabes de eso. Galgos y muy galgos bien vistos los tengo». «Son galgos, te digo. Digo que podencos». En esta disputa llegaron los perros, pillan descuidados a mis 2 conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. Buenas noches. Ahora les explico de qué se trataba todo eso. Claudia Calava, Ana María Gómez y Andrés Felipe Padilla son los integrantes regulares de nuestro consejo de redacción en Neosapiens. Un saludo para ellos. No están esta noche, pero la semana entrante van a estar con un programa, como siempre, muy bueno, muy y lleno de invitados fantásticos también. Javier Sosa, redactor invitado, es mi compañero de esta noche. Javier es ecólogo con maestrías en agroecología y áreas protegidas. 15 años de experiencia en la ecología del paisaje y el estudio de los sistemas socioecológicos. Buenas noches, Javier. ¿Cómo le va por aquí? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a los invitados y a la audiencia que nos escucha. Pues con muchas ganas de hablar de páramos, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Es un gusto contar con Javier. Él sabe muchísimo de conectividad ecológica. Es un ecólogo que siempre está ayudándonos con asesoría, el fact-checking que llaman, y está aquí esta noche. Va a estar haciendo comentarios y haciendo precisiones. Quise empezar con una fábula que, si bien está escrita para los niños, pues muchos adultos podrían sacar buen provecho, porque mirando los retos tan grandes de sostenibilidad que nos han pillado descuidados y que nos sigue poniendo a futuro retos difíciles todos los días, las relaciones ecológicas, la emergencia climática y demás, pues me pregunto si vamos a dejar de ser conejos. Porque lo que uno a veces ve es una pelea malsana, digámoslo así, por el territorio, los recursos, el agua, los derechos, los usos de la tierra, apoyada en los beneficios propios. Hoy se está definiendo una peligrosa guerra ambiental en Colombia y en el mundo. Hoy vamos a hablar de páramos, entonces quiero aprovechar y quiero extender un saludo a todas las empresas, familias que habitan los páramos y sus zonas aledañas, que viven de labrar el campo y que nos entregan sus productos, sobre todo en esta época. Es realmente meritorio, muchas veces teniendo que doblegarse a unos precios que no se compadecen con el verdadero valor de su esfuerzo. Un saludo también a todas las personas que trabajan en parques nacionales naturales, porque hacen un trabajo de verdad encomiable en las condiciones más difíciles. A ellas y a ellos un abrazo como una cordillera. En una reunión hace poco con Juan Carlos Clavijo, justamente director de uno de los parques nacionales de Chingaza, comentábamos que el ordenamiento del uso del suelo en la zona de páramos debe obedecer a análisis integrales de la realidad, donde se pueda alcanzar un cuidado de las estructuras ecológicas y un bienestar social. Esto implica un trabajo muy bien enfocado hacia la buena gobernanza y que se tenga en cuenta a todos los actores del territorio, en especial a quienes han vivido históricamente en ellos. Yo he acudido, he cubierto algunas reuniones de las que sale uno muy esperanzado y he leído normativa muy bien redactada en su objeto, pero al llegar a los instrumentos, ¿qué es lo que pasa después? Es un poco la razón de este programa. Hoy tengo invitados de lujo, como siempre, y los iremos presentando, digamos, a medida que intervengan. Margarita Flores
tuvo la iniciativa verdaderamente de hacer este programa. Teníamos unos temas en orden, conversamos con ella, Javier nos hizo el contacto, estoy muy, muy agradecido por eso. Estoy muy agradecido con mis invitados porque son gente de un nivel que le va a dar una dimensión grande a este programa de hoy. Y Margarita es asesora y coordinadora de investigaciones sociojurídicas del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA, desde 1987 hasta el 90 y de 1990 hasta el 98 proporcionalmente. Coordinadora de publicaciones, editora de la revista El Otro Derecho, trabajó en el INDERENA, en la División de Parques Nacionales, es abogada y asesora, eso fue en el 85 y en el 86, actualmente es la directora de Ambiente y Sociedad, lo pueden encontrar como @ambienteysoc, como si fuera sociedad, pero solo hasta la C, Ambiente y SOC, y es docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Estuvo en el 77 hasta el 85 dando una cátedra en la Universidad Distrital, una cátedra también hasta el 82 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja en 1981, perdón, y presta servicios de consultoría en este momento. Y bueno, nos vemos el jueves entrante. Este fue el programa de hoy con la hoja de vida de Margarita. Se acabó el programa. Margarita, buenas noches, ¿cómo le va por aquí? Bien, Víctor, ¿y usted cómo le ha ido? Muchas buenas noches a todos los panelistas y gracias por haber, organizado este programa acerca del segundo aniversario de la Ley de Páramos. Yo creo que estamos con los actores fundamentales en ese tiempo, y entonces pues muchas gracias. Y ya que he hecho toda la historia patria, bastante salteada, pero bueno, decirle que sí, estamos en una ONG que se llama Ambiente y Sociedad, y desde ahí hacemos una apuesta, que ahora se va a ver desarrollada en las posturas que vamos a hacer durante este panel, en un tono bastante, proactivo y cordial, con la calidad de gente que nos acompaña hoy en el panel. Gracias. Perfecto, pues bienvenida a este espacio donde procuramos encontrar a los nuevos sapiens, llamémoslos así, que abrigamos la esperanza, nos van a guiar hacia un entendimiento colectivo, ojalá se pueda, desde estas condiciones de normalidad en que nos sitúa hoy la naturaleza y que pues debemos interpretar con mayor inteligencia y menos acento en los intereses particulares. Margarita, en una forma, ya más o menos lo insinuó, pero en una forma técnica, ¿qué es lo que motiva a Ambiente y Sociedad a la tarea nada fácil, bastante tortuosa en momentos, de crear este foro 2 años después de la Ley de Páramos? Pues mira, este y otros foros que estamos tratando de animar, el otro pues estamos hablando con el Instituto Humboldt, con ustedes en este panel. Nosotros nos parece que la Ley de Páramos fue una gran esperanza y sigue siendo una gran esperanza si la aplicamos. Si desarrollamos todo el enorme trabajo que hicieron los científicos del Humboldt, colocamos las normas al servicio de una paz. Nosotros creemos que aquí, detrás de la Ley de Páramos y detrás de las reclamaciones de quienes se han opuesto o han tenido algunas diferencias, hay razones históricas muy importantes que trataremos de presentar. Entonces, la postura de Ambiente y Sociedad es: estamos ante unos ecosistemas o biomas, o como los quieran llamar ahora, o como se llamen, que ofrecen una cantidad de servicios ambientales, donde hay gente, donde no se puede soslayar el hecho de que hay gente, y que hay gente que llegó por procesos históricos muy, muy precisos, que hay gente proveniente de las distintas oleadas que no se está viendo mi imagen, me están diciendo, bueno, ustedes verán. Entonces, lo que nos motivó es a poner entre un grupo de colegas en diferentes escenarios, decirnos a dónde va la Ley de Páramos,
ha habido 2 o 3 y sobre todo un caso muy litigioso que es el páramo de Santurbán, el páramo de Pisba también. Hay intereses contradictorios en el fondo que la ley per se no logra solucionar. Entonces, digamos, desentrañar un poco todos los grandes aciertos, todos los avances que ha habido, pero también entonces qué es lo que lo está trabando para que se llegue a una satisfacción de los intereses de los habitantes de los páramos, que en su mayoría son campesinos, de los conservacionistas, de las diferentes entidades que concurren con jurisdicciones en estos ecosistemas. Digamos, es un poco la razón que nos ha motivado a proponer este panel. Nosotros hicimos y hemos hecho y seguido haciendo desde hace 5 años una herramienta para ver, por ejemplo, en los 12 páramos circunvecinos aquí a Bogotá, cuáles son los proyectos de desarrollo que se están adelantando y cómo esto influye en el adecuado manejo o no de los páramos. Entonces, digamos, no nos vamos a extender más. La postura nuestra es desde la sociedad civil, desde una ONG que estudia, que propone, miremos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que desde la sociedad civil y desde las otras entidades instituciones podemos aportar para que esta ley llegue a convertirse en una realidad, que sea una oportunidad para la gente que vive y que sea una oportunidad para las razones ecológicas y ambientales que la inspiraron. Bien, queda claro el principio de la postura. Más tarde entraremos en esos temas, cosas como la demanda en Santurbán y eso. Pisba es un territorio complejísimo en este momento. Ya iremos ampliando todo mientras escuchamos las opiniones de los otros invitados. Muchas gracias, Margarita. Luis Gilberto Murillo, exministro del Ambiente y el Desarrollo Sostenible desde el 2016 hasta el 2018. Él originalmente es ingeniero de minas con maestría en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Moscú. Fue gobernador del Chocó y después cuando fue ministro de Ambiente. Es actualmente miembro investigador, no sé si esa es la traducción, es Fellow Research, ¿verdad? Del Center for Latin American and Latino Studies, CLALS, de la American University. Él está en Washington en este momento. Exministro, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Parece que se nos vio durante un momento. Justamente cuando lo estaba presentando, le garantizo que lo hice más o menos dignamente. Y su hoja de vida y sobre todo mencionar que fue ministro de Desarrollo Sostenible desde el 16 hasta el 18. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar con la panelista, con Margarita y con el amigo Hernán y con Carlos. Y me alegra que usted mantiene este debate sobre la importancia de los páramos y la gestión de los páramos y el papel de las comunidades y la importancia de esta política pública. Así que muy complacido de estar en el programa y a compartir algunas de los aprendizajes que tuve en mi paso por el ministerio. Pues al contrario, muchas gracias, y los que estamos honrados de tenerlo somos nosotros. Usted acompañó desde el comienzo toda esa discusión de delimitación de páramos. La pregunta de una vez es, ¿qué balance tiene hoy? A mí me parece que obviamente fue un gran paso el que dio el país en ese sentido. La discusión sobre páramos y la importancia de los páramos tiene una gran tradición en Colombia. Pero la tarea estaba en ponerlo realmente en una alta prioridad dentro de la discusión, no solamente dentro del Estado, sino dentro de la discusión de la sociedad. Y fue muy importante el hecho de que en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2011 se elevó
la categoría de páramo a una categoría de protección especial, interpretando lo estratégico de estos ecosistemas. Estamos hablando de ecosistemas que solo tenemos en la región andina, de ecosistemas donde el 50% de los páramos del mundo se concentran en Colombia. Se convierten en unos ecosistemas que no solamente son de interés central del país, sino de la comunidad internacional, porque garantiza no solamente la seguridad hídrica del país, sino que es un balance importante frente a los retos y desafíos que tenemos, que usted lo mencionaba: crisis climática, crisis por pérdida de la biodiversidad y ahora obviamente en medio de la pandemia por el COVID-19. Ese momento fue importante. Aprendió el país, avanzó. Aprendió también el país con la delimitación del primer páramo, el complejo Santurbán-Berlín, que llevó a que este páramo se delimitara. Esa delimitación obviamente tuvo algunos tropiezos porque el país estaba aprendiendo. Y después nosotros logramos avanzar sustancialmente en poder lograr una delimitación técnica de los 36 complejos de páramos del país. Alcanzamos a dejar delimitados y protegidos 37, y de estos algunos por obviamente decisiones judiciales han tenido inconvenientes. De los 37 complejos, 33 se han mantenido, 4 han tenido algunos inconvenientes, porque hay muchos, los complejos se asocian obviamente a conflictos socioambientales de gran profundidad que el país debe revisar con mucho detalle. Ahora bien, nosotros pudimos al menos percibir y confirmar que se necesitaba un instrumento de mucho más categoría que solamente la inclusión de la protección en el plan de desarrollo, para que se pudiese tener precisamente, interpretar una visión que teníamos de país en términos de dar las herramientas para una gestión adecuada de los páramos. Y empezamos a discutir la ley de páramos aprovechando una iniciativa que tenía el Congreso. Le dimos todo el apoyo del gobierno nacional, se convirtió en prioridad del gobierno nacional y sacamos una ley que, en primer lugar, le da categoría a la protección de estos ecosistemas estratégicos, los categoriza como ecosistemas estratégicos por la importancia que tienen para el país y para la humanidad. Además de eso, esta ley da instrumentos necesarios para organizar institucionalmente la respuesta a la protección. Y asimismo define mecanismos muy importantes financieros para apoyar esta gestión. Y da una guía o una ruta para que realmente se pueda garantizar una transición hacia la protección real de los páramos. Pero algo muy importante que a veces no se ignora, pero que no abordamos con la suficiente profundidad y con la trascendencia que tiene, es que se le dio el estatus de comunidad que requiere un enfoque diferencial y un tratamiento especial a las comunidades paramunas o parameras. Allí la ley establece claramente que son unas comunidades con unas tradiciones, una cultura que han mantenido ese ecosistema estratégico y por eso requieren de un tratamiento especial. Y se define en la ley algo muy importante, y es cómo categorizar las distintas actividades de alta intensidad, de baja intensidad, para que realmente estas comunidades se puedan integrar a la conservación de páramos, que son estas mismas comunidades que han mantenido. Entonces yo creo que ahí el país avanzó, pero la ley de páramos culmina una etapa temprana del país, ahí se culmina una generación de instrumentos de política pública y de instrumentos legislativos, y se inicia otra, porque quedan unas tareas muy claras en la ley, que son oportunidades, pero que si no se abordan a tiempo,
con el nivel que requieren de prioridad, se pueden convertir en unos problemas o desafíos, porque allí obviamente se tiene que articular la gestión del Estado con las comunidades. Y un aspecto que yo quisiera mencionar finalmente, Víctor y panelistas, es que lo relacionado con la protección de los páramos requiere de debates públicos como este, pero también de una educación del liderazgo nacional frente a la comunidad para todavía mejorar su concientización. Y hay unos temas de narrativa de país, narrativa interna para que la gente conozca la importancia de los páramos. Nosotros nos inventamos una narrativa que dieron las comunidades y personas como Margarita, como Herman, como Carlos, que han estado en estos temas por tanto tiempo, y es ¿qué nos inventamos para que la gente lo entienda perfectamente? Y mire, es que esa es la fábrica de agua. Esa es la fábrica de agua de los colombianos y las colombianas. Es una narrativa fácil de interpretar, que la gente entendió el valor de los páramos, pero los líderes tienen que estar repitiendo esa narrativa y educando sobre la importancia de los páramos como ecosistema. Y se lo digo por mi propia vivencia. Cuando llega el gobierno a Juan Manuel Santos, que esa era su prioridad, era un educador del tema de los páramos. Casi todos los sábados, cuando podía, nos íbamos a un páramo. Me dijo, Luis Humberto, yo quiero que vamos a los páramos porque usted es del Pacífico, y usted se mueve por los ríos y los mares, pero yo sé que su experiencia en páramos la debe tener, pero no es mucha. Le dije, acepto. Y nosotros empezamos no solamente en lo de instrumentos de política pública, sino como personas a compenetrarnos con los páramos y con los habitantes de los páramos. Y ahí viene otra reflexión, además de la educación, de la narrativa que hay que mantener, que en Boyacá la han mantenido muy bien, por cierto. Y hay un elemento adicional, y es el papel del sistema judicial. Nosotros creemos que se dieron fallos muy importantes de la Corte Constitucional frente a las exequibilidades del artículo sobre la protección de los páramos frente a la delimitación del páramo de Santurbán. Pero eso también dejó limitada la posibilidad de interpretar condiciones sociales particulares, porque llevó a la delimitación de páramos a un ejercicio eminentemente técnico. Y obviamente parte de la base técnica, la delimitación de páramos debe partir de allí, pero también hay un ejercicio sociocultural de acuerdo societal con esas comunidades que requiere cierta maniobrabilidad y espacio para la maniobra que no se tiene, que la ley de páramos pudiese darlo, pero se tiene que reglamentar de manera muy ágil y con mucha participación de las comunidades. Y ahí hay un enorme desafío, porque concluyo diciendo que a veces sospecho que hay una especie de conspiración contra los páramos en términos de su delimitación, porque por un lado vemos un sector que dice no delimiten los páramos porque esa delimitación es poco ambiciosa. Bueno, pues una delimitación técnica, eso es lo que hicieron los técnicos. En Santurbán, claro, hay que ampliarla, fue la primera. Santurbán se puede ampliar en 300.000 hectáreas más, llegar a 130.000, 135.000. Pero los otros fueron una delimitación técnica hecha por el Instituto Humboldt. Entonces, no delimitemos porque no es ambicioso. Y hay otro sector que le interesa que no se delimite, pero para evitar que tengan una talanquera jurídica para seguir solicitando licencias, permisos, etc. Entonces terminamos con dos extremos que poco quieren hablar, pero que mantienen el status quo de tener a los páramos no delimitados. Y está demostrado, y yo ya para concluir realmente, está demostrado, Víctor, que en ausencia, que es mucho mejor tener instrumentos legales de protección que no tenerlos cuando se trata de ecosistemas estratégicos. Entonces quería dejar esas líneas muy sueltas para la discusión, porque me parece que es de la mayor importancia.
Sí, ahí salen dos temas centrales. Uno es la caracterización de los habitantes de los páramos, que ahí se encargaron estudios, ¿no? Para caracterizar los complejos de páramos, y se hizo una red con universidades, organismos del país, y a mí me gustaría saber cómo se caracterizó a los habitantes, porque es variopinta la descripción que se hace de ellos, y asimismo como de los mismos ecosistemas. El sistema de páramos es complejísimo y la gente parece quedarse en conceptos un poco profundos, como lo decía usted hace un momento. Y una pregunta que tal vez le voy a hacer más tarde, después de conocer más opiniones de nuestros siguientes invitados, es que, por ejemplo, en el tema de la fábrica del agua, que a mí yo lo siento como un término un poquito utilitario, pero digamos, se expresa mucho eso, y el Distrito Capital se beneficia claramente del sistema hídrico que surte de agua a la capital, pero no asigna un recurso directo a la conservación, por ejemplo, del Parque Nacional Sumapaz, etcétera. Me gustaría que habláramos de eso más tarde, si quiere. Quiero presentar a Carlos Sarmiento. Él es geógrafo, es magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, tiene ya 20 años en el sector ambiental, especialmente en monitoreo y gestión de áreas protegidas y ecosistemas de alta montaña. Alta montaña, ese término es muy importante para hoy, porque ¿qué es alta montaña y cómo se define? Ahí hay todo un enredo. Bueno, perdón, eso fue porque leí en la hoja de vida de Carlos. Él está vinculado al programa Páramos y Bosques de USAID, o como se diga, USAID, en el fortalecimiento de capacidades de monitoreo, reporte y verificación con instituciones y organizaciones locales. Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va hoy? Muy bien, Víctor, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la audiencia, un saludo a los panelistas. Con algunos llevamos un tiempo largo sin conversar de esto, y qué buena esta oportunidad, cumpliendo 2 años de la expedición de Ley de Páramos, que ya lo expresó muy bien Luis Gilberto, y es que llevó un proceso muy largo de discusiones para un instrumento que, pues, por supuesto, no está llamado a resolver todos los conflictos. Estaba tal vez llamado a solucionar, digamos, algunos temas en particular, porque una cosa que también tenemos que preguntarnos en esto es cuál era la situación antes de esta, llamémoslo, ola normativa de altísimo nivel que tuvo los páramos. ¿Qué estaba pasando antes del 2010? ¿Por qué llegamos a la discusión del 2010 en el que se prohíbe sin ningún matiz la actividad minera en los páramos? Y que de ahí en adelante, lejos de revisar los efectos de esa normativa, se hizo cada vez más estricta. Pues se tenía que hacer una cantidad de estudios técnicos, se tendría que haber llevado un nivel de detalle en la información técnica de la que no gozaba ningún otro ecosistema en el país, y además de llevar a la decisión de una prohibición absoluta de la actividad agropecuaria. Buena parte de lo que pasó estos últimos 10 años, desde ese momento, se cargó tal vez en una discusión técnica sobre los linderos en un papel, sobre cuál era la delimitación, si esa limitación debería ser hecha de manera técnica, si los técnicos o científicos estaban o no de acuerdo con ese proceso, cuál era la participación de las comunidades en el proceso técnico de una cartografía o en la reglamentación de uso. Y al final lo que buscó la Ley de Páramos, pues habiendo tenido una gran oportunidad de poder incidir en su redacción, es: arreglemos los problemas de las leyes en las leyes. No utilicemos los instrumentos técnicos para solucionar los problemas de redacción o de buenas intenciones de la normativa, sino pues llevemos esa discusión hasta cierto punto, desde el Congreso, desde donde salió pues también inicialmente con los planes de gobierno del presidente Santos, y buscando también que ese nudo, digamos, que se había hecho con estas normas tan estrictas, que además no permitían matices, como lo dijo Luis Gilberto, pudiera darle también ese papel tanto a comunidades como organizaciones como autoridades ambientales. Digamos que aquí teníamos un proceso también, y se centralizó la decisión sobre el manejo de los páramos, y pues es muy difícil que desde las oficinas de las instituciones centrales se logre abarcar todos esos matices por más información que estuviera disponible. Con el instituto hicimos un esfuerzo muy grande, como lo mencionó Víctor hace un rato, de consolidar una red de trabajo de investigadores, no solamente del instituto, sino de
una gran cantidad de centros de investigación a lo largo del país para intentar recoger esas diversas miradas que habría sobre el páramo, tarea que nunca es suficiente, es decir, es tan diverso, son territorios tan distintos entre sí, pese a que los llamamos de la misma manera, que es realmente un reto muy grande recoger esa diversidad. Y pues al final lo que buscaba la norma también era dar pie, o sea, un poco aflojar esos nudos para que hubiera más cabida en la discusión ya del manejo, no de una línea. Ya la Corte se había pronunciado frente a los temas de las líneas y demás, pero nos quedaba la discusión de fondo del manejo, ¿no? Y algo que es muy importante, que todavía, pese a que 2 años de expedición de la ley todavía está pendiente, es qué futuro tiene la actividad agropecuaria en el páramo. Si se ratifican las prohibiciones que se esbozaron o se terminaron desde 2011 y se ratificaron en el 2015, porque en este momento hay una demanda en contra de un artículo en particular de esa ley diciendo que aún la actividad agropecuaria de bajo impacto, la que desarrollan buena parte de los pobladores de páramo, también debería estar prohibida porque de todas maneras afecta el suministro de agua de un porcentaje muy alto de la población. Entonces es una discusión que todavía no está cerrada desde altas cortes. Esperamos pues personalmente espero que ese nudo no se vuelva a apretar, porque nuevamente caemos en las discusiones de si está prohibido. Entonces yo más bien lo que debería hacer es cambiar la línea para que las prohibiciones no terminen afectando tanta gente. Claro. Pues definitivamente creemos que esa discusión ya sobrepasó los elementos técnicos, ya sobre eso se ha discutido y se ha debatido mucho. No creo yo, no recuerdo, tal vez mis compañeros de panel podrán poner otros ejemplos, pero yo no recuerdo una discusión que llegara a la Corte Constitucional con esa intensidad. Ahí hay también un precedente muy importante, creo yo. Entonces, pues, esperamos que eso se cierre y especialmente que ya sea la oportunidad de sacar esta discusión del Congreso, sacarla de las altas cortes y que se lleve realmente a los territorios y a la diversidad de actores pues, que está allí presente. Pues y luego pues seguimos conversando otros temas. Me robó la pregunta. No, perdón. ¿Cómo? Oí un ruido raro. Pues me robó la pregunta un poco, o no me robó la pregunta, sino anticipó la respuesta, y es que de alguna forma mi pregunta era, ya lo adelantó bastante, pero si quisiera agregar algo, Carlos, para el público general y en forma lo más concreto posible. La ciencia que está detrás de semejante acto, de semejante importancia, como la delimitación de ecosistemas, porque eso es muy, muy delicado. Somos una especie que en algunos lugares del mundo, pero sobre todo en Colombia, no ha hecho una expansión humana consciente de las estructuras ecológicas del territorio. En el caso particular de lo que precedió a esta ley, ¿qué se contempló? ¿Quiere agregar algo ahí? Ya más o menos lo describió, pero como para la gente que está aquí uniéndose al tema y que no conoce mucho de estos trámites. Pues, Víctor, un reto bien importante, digamos que fue motivo de mucha polémica en su momento, era tratar de representar en la cartografía y en los estudios lo que los instrumentos normativos ya estaban diciendo. Hay una frase que siempre ha sido objeto, esto ha llegado hasta tribunales, pues para ponerles un ejemplo, de cómo se identifica un territorio que, habiendo sido transformado, no pierde su condición de páramo. ¿No? Digamos que desde el punto de vista de la vegetación, de otro tipo de criterios, pues uno puede ir a buscar qué vegetación queda y decir, esto es un potrero y aquí en adelante esto está el tipo de vegetación que lo identifica como páramo. ¿Cómo sabemos cuáles páramos fueron transformados al punto que hoy ya no los reconocemos en una fotografía, en un estudio de campo, en una imagen de satélite? Porque para muchos, páramo es lo que queda de la vegetación de páramo. Para otros, páramo es lo que debería o lo que fue páramo hace 15, hace 20, hace 50, hace 200 años. Y eso nos llevó a unas discusiones realmente muy difíciles, que son muy interesantes desde el punto de vista científico, pero cuando teníamos instrumentos normativos de por medio, se volvió muchísimo más compleja porque decisiones científicas terminaron siendo objeto de demandas.
Y eso es algo que tiene muy pocos precedentes, realmente, no solamente en la historia del país, sino demás. Entonces creo que la presión, digamos, más fuerte que tuvo el Instituto Humboldt en ese momento, desde la directora, desde los equipos técnicos que participamos allí, fue llevar a cabo una discusión científica que habría podido tener miles de conclusiones o ninguna conclusión, a tener que tomar una decisión que pudiera ser una sola decisión que posteriormente fue objeto de múltiples demandas. Ahí es donde entra la fábula de mis dos conejos del comienzo de don Tomás de Uriarte. No le doy crédito a lo y es que por estar peleando nos agarran desprevenidos y vienen una cantidad de cosas como eso que estaba diciendo usted, que realmente ¿qué es un frailejón? ¿Es un polilepis? O como leí en algún momento yo leí en un informe de estos de alguna universidad, que de verdad no la quiero recordar porque me dio vergüenza, una cosa que decía más o menos como los pobladores del páramo tienen los cachetes colorados y lucen ruana. O sea, eran estas las descripciones que en ciertos casos, así como había cosas de un nivel que uno se quedaba aterrado, existían este tipo de cosas. Entonces, que por andar enredados en lo poco importante no nos vaya a atropellar algo como emergencia climática y cambios en el paisaje. Javier, ¿qué una pregunta, Carlos? Por ahí quería entrar yo un poco también, aprovechando a Carlos que vivió tan de cerca la experiencia. Y como en el instituto y en el país venimos hablando de transición socioecológica, de socioecosistemas, y como lo decía el exministro al principio, yo creo que él dijo dos cosas muy importantes. Fue una cosa eminentemente técnica, y como lo han dicho ustedes dos, el debate se quedó como en la línea, en el límite, en donde estaba, con lo difícil que es zanjarlo. Mi pregunta para Carlos sería, ¿cuál es el mayor aprendizaje tal vez de lo que sentimos que nos hizo falta, que fue como esa participación de la sociedad, de los habitantes, de los paramunos? Hoy en día también hablamos mucho de ciencia ciudadana. ¿Cómo comenzar ahora a dinamizar más esa participación de ellos, esa participación efectiva en la misma construcción de lo que es tan técnico y tan jurídico? Pues mira, esa respuesta está ya afortunadamente en instrumentos normativos que han sido poco conocidos. Tal vez Roberto podría hablar mejor un poco sobre esto, pero en algún momento hicimos una especie de cónclave de proyectos que veníamos trabajando en temas de páramos. Yo en ese momento ya no estaba en el Instituto Humboldt, pero se hizo un desarrollo ya normativo más específico, que es una resolución, la 0886, buscando precisamente que la discusión ya saliera un poco de la línea, no porque la línea no debería ser discutible o no, sino porque ya la Corte se había pronunciado muy directamente sobre esto y no valdría la pena pues volver sobre eso. Pero eso no quitaba cómo se pueden vincular comunidades y organizaciones sociales en las discusiones de manejo del páramo. La Corte también genera un precedente allí con la resolución de Santurbán, y es el hecho de reconocer la participación de una parte de la sociedad que no vive dentro del páramo, sino que se beneficia de ello. Entonces le reconoce, por ejemplo, a los pobladores de Bucaramanga las decisiones sobre el manejo del páramo. Eso es muy interesante, tal vez no tiene precedentes tampoco, pero nos lleva a la disyuntiva de cómo balancear unos grupos de opinión muy interesantes, pero que tienen un poder político muy fuerte, una representación y una visibilidad ante la opinión pública distinta del poblador local, que muchas veces, incluso por la opinión pública, es visto como un enemigo de la sociedad en la medida que siembra papa o tiene una actividad minera, y en fin, ¿no? Para mí me parece que es de los retos más grandes que tiene en ese momento el manejo, es cómo balanceas esas posiciones con esas asimetrías en términos de poder. Creo que eso es algo que hay que saber resolver. No, hay que verlo, digamos, cómo funciona en cada caso. No todos los páramos tienen ese tipo de situaciones, pero pues definitivamente es el elemento que en este momento pues tiene en sus manos el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas para resolver en el terreno, y pues para nada es una tarea fácil. Bien. Germán Amaya,
es diseñador industrial, especialista en desarrollo y marketing territorial, magíster en dirección de marketing, estudiante de doctorado en estudios sociales, es exsecretario de planeación de Boyacá y actualmente es el director de Corpo Boyacá. Germán, usted camina diariamente de la mano de los pobladores del páramo. Usted en su hoja de vida, además de magíster en dirección de marketing, debería decir caminante. Entonces, aquí estoy seguro de que tenemos, igual que con Carlos, igual que con todos, pero usted en Boyacá tiene de primera mano testimonios y ahora está en lo que se puede llamar una posición de privilegio. ¿Cuál es su balance? ¿Se me fue Germán? Creo que tiene que activar su micrófono, Germán. Ya, perfecto, ya, Víctor, ya. Vale. Muy buenas noches a todos. Qué alegría tan inmensa compartir este espacio con la calidad de panelistas que nos acompañan hoy. Y como muy bien lo decías, yo tengo la maravillosa oportunidad de caminar el páramo desde los 12 años con un señor que se llama Sixto Amaya, más conocido como mi papá, quien a los 12 años me llevó al páramo de Pisba un 6 o 7 de enero, muy fácil, porque era el Puente de Reyes, a limpiar la quebrada que alimentaba el acueducto veredal, porque se hacía un convite todos los puentes de Reyes con el propósito de unir esfuerzos en la vereda para poder garantizar pues que la quebradita estuviera limpia para recibir agua durante todo el año. Desde ese momento tuve la maravillosa oportunidad de conectarme con esos ecosistemas tan importantes que no dejo de visitar y que ahora en la corporación tenemos un reto enorme, pues de ello es poder garantizar su presencia, su sostenibilidad. Yo quisiera un poco antes de reflexionar sobre la ley de páramo, yo quisiera que reflexionáramos como sociedad, como Estado colombiano. Si bien es cierto, la Constitución del 91 se reconoce como una constitución ecológica, algunos abogados o teóricos la precisan de esa manera, y que la ley 99 crea un SINA que es supremamente valioso y estudiado y analizado. Hay una gran debilidad en los tomadores de decisiones, una gran debilidad de comprender que somos una especie más en este vasto planeta lleno de tanta vida. ¿Por qué lo digo? Porque los problemas de los páramos yo considero que no pueden ser solucionados por una ley, sino debe ser una apuesta de Estado donde de una manera integral, desde la ecología que permita mirar una ecología hacia los lados, que vincule todos los sectores, una ecología que permita mirar hacia atrás, que entienda las grandes complicaciones y tensiones socioambientales generadas por procesos históricos normales, como sociedad, que permita mirar hacia adelante pensando en el futuro, no solo de la humanidad o de la especie humana, sino en el futuro de todo el planeta Tierra, y que de una manera responsable entienda que, yo siempre lo he dicho, valoremos el hecho de que no creamos que somos la especie dominante y que el planeta Tierra nos pertenece, y que transitemos de un modelo antropocéntrico a un modelo biocéntrico que nos permita cambiar nuestros paradigmas. O sea, ese es el debate, y que permita algo fundamental, que yo siempre he dicho públicamente, y es la necesidad de construir un nuevo contrato socioambiental entre el ser humano y los ecosistemas. En este caso específico con los ecosistemas de páramo. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera muy fácil desde el ordenamiento jurídico otorgarle responsabilidades a los habitantes de páramo. No, eso es muy difícil. Si yo le quito el suministro de agua al país, pues estaríamos peor que el COVID. El 18 de mayo, finales de mayo del 2018, Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más importante de Sudáfrica, se quedó sin agua. Y claramente la economía se fue al traste y todas las implicaciones que implica no tener agua en una ciudad de 3 millones de habitantes, siendo la segunda ciudad más importante de Sudáfrica. Ahora, el problema de agua y de suministro de agua, de regulación de ciclo hídrico, de su páramo, y entender que la importancia de la naturaleza radica no en su aporte económico o en las contribuciones de la naturaleza que hace, sino radica en la importancia misma de la biodiversidad y es el respeto por la vida. Entonces, ese es el reto. Económico. Finalmente va a ser un aporte económico. Es una nueva unidad monetaria donde se mida en riqueza de biodiversidad y no en el afán de llenarse de objetos.
Claro, lo es, Víctor, pero lo que yo digo es que no debe ser la motivación. La defensa de los ecosistemas no es una defensa porque tiene un valor económico. Y a mí me gusta mucho cuando se dejó de hablar de servicios ecosistémicos, porque la naturaleza no está en función de nosotros. Miren, respiramos, exhalamos, y ahí hubo aire, y los bosques no producen aire en función del ser humano, lo producen en función de ellos como ciclos biológicos. Y dejar de entender que la naturaleza está a nuestro servicio es la necesidad de transitar de una mirada antropocéntrica a una mirada biocéntrica, y eso debe estar inmerso en el plan de desarrollo, en la ley de educación, en la ley de ordenamiento territorial, en la ley de renovación energética. O sea, debe estar inmerso no en una ley de páramos, sino debe estar inmerso en todo un aparato jurídico que permita construir un nuevo contrato socioambiental. ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas es muy fácil para la ley otorgar responsabilidades y competencias. Y yo lo digo de primera mano, Víctor. Yo estuve en un incendio la semana pasada en el páramo Cetasis-Cuncí. Llegué al páramo, 7 hectáreas quemadas para ampliar la frontera agrícola. En medio de un espacio muy amplio, una casita. Pues uno dice, ¿quién quemó el páramo para ampliar la frontera agrícola? Alguien la quemó. Y entonces le dicen, no quemen. Y comienza un régimen sancionatorio de la corporación. Comienzo a identificar pues todo el tema legal y, digamos, de carácter fiscal y penal. ¿Y qué hago con ese señor con 3 niños allá viviendo? No tiene, Víctor, agua potable, no tiene energía eléctrica, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a formación cultural, porque no existe ni siquiera una biblioteca en el pueblo. O sea, cuando yo hablo de un nuevo contrato socioambiental, implica que las grandes ciudades que han sido la responsabilidad de movilizar el crecimiento económico del país entiendan que sus servicios en términos económicos y financieros están directamente relacionados con unas contribuciones de la naturaleza entregada por múltiples ecosistemas, siendo uno de ellos los ecosistemas de páramo. Y hay que equilibrar las cargas en las cuales tengamos la posibilidad de garantizar mecanismos técnicos y financieros que permitan la intervención de todo tipo de proyectos para garantizar la resiliencia de estos ecosistemas. Yo no puedo ir a un páramo y sacar a la gente porque necesito agua para los que viven agua abajo. El de agua abajo debe comprender que tiene que modificar sus patrones de consumo y tiene que entender que tiene que ceder, y todo debe estar enmarcado dentro de ese contrato socioambiental. Es muy fácil desde la comodidad de nuestras casas pedir agua, pero es muy difícil garantizar unos cambios de patrones culturales y sociales que permitan que los ecosistemas de páramo generen procesos de restauración. Yo digo que maravilloso sería que tuviéramos nosotros una base fiscal que permita generar reconversión productiva. Qué bueno sería que tuviéramos una base fiscal como en el marco del Sistema General de Participaciones que permitiera tener una universidad de la montaña o una red de escuelas paramunas. Pero ¿qué pasa hoy en las escuelas de páramo? Hay un recorte de presupuesto y si una escuela paramuna tiene 7 estudiantes, la cierran y los muchachos tienen que irse a estudiar al pueblo. Y no entendemos que esos ecosistemas rurales donde conviven campesinos tienen nuevas maneras de entender el mundo, nuevas maneras de ver la sociedad, nuevas maneras de comprender con los ecosistemas, y entonces deberíamos garantizarle el Estado pues los 3 o 4 o 10 profesores para la escuela de 7 estudiantes para que ese muchacho en 9º, 10º, 8º comprenda qué es ecología, qué es una espeletia, qué es la regulación del ciclo hídrico, cuáles son los aportes en términos de dispersión de semillas que hacen las aves, el oso de anteojos, que entiendan que el oso es un dispersor y polinizador natural, los colibríes y toda la ecología del páramo, pero queremos que no quemen, que no cultiven, que no hagan nada, pues que no respiren, que no existan. Entonces yo sí creo que es muy urgente construir sobre esa base un contrato socioambiental. Quiero terminar con esto, Víctor. Boyacá tiene 537.000 hectáreas de páramo. El 95% de las hectáreas de páramo están en jurisdicción de Corpo Boyacá. Tenemos el 23.8% de los páramos de Colombia y el 90% de los páramos húmedos de Colombia. A mí me cuesta la ley le ordenó a las corporaciones hacer algo que se llama los planes de manejo, zonificación y usos, como muy bien lo decía ahora Carlos, que hacen parte de los instrumentos normativos o operativos, no en una política pública, porque es muy importante entender que una ley no es una política pública y que un decreto no es una política pública, sino son instrumentos de inversión de recursos públicos. ¿Qué es eso? ¿Qué implica eso?
que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá debe destinar 27.000 millones de pesos solo para la formulación de los planes de manejo. Y mi presupuesto es de 10.000 millones de pesos al año. O sea, a mí me faltarían el presupuesto de 2 años de solo digamos, de toda la corporación para solo hacer los planes de manejo. Y no estamos hablando de los recursos necesarios para la implementación del plan de manejo que implica el trabajo comunitario de tener mejores prácticas. Hoy hay un gravísimo problema, es que no tenemos los recursos financieros para garantizar la sostenibilidad de los páramos. Y con esto cierro. La solución no son proyectos de cooperación internacional, bienvenidos los que lleguen. La solución no es decirle a los municipios y a las gobernaciones que metan la plata, porque no. La solución es una reforma fiscal. Si la vida humana y la vida de todas las especies depende de la regulación del ciclo hídrico, ¿acaso no debería haber una base fiscal, un impuesto en una reforma tributaria que garantice la presencia y sostenibilidad de estos ecosistemas? Si la vida del ser humano, si la vida de todos los colombianos y de todas las especies vivas de flora y de fauna dependen del ciclo hídrico, ¿no debería el Estado colombiano generar unas herramientas financieras y procedimentales en términos de inversión que garantice una sostenibilidad de estos ecosistemas? No es solo delimitarlos y declararlos, es garantizar su conservación. Si yo tuviera en la corporación, y no lo digo porque yo sea de la corporación, envíen los recursos a los municipios, cojan un municipio, hectáreas de páramo, asignen un valor de dinero, métanlo en el sistema general de participaciones, mándenle la plata para que entonces un municipio llegue allá a don Pedro, no más papa, vivero de frailejones, vivero de espeletias, vivero de polilepis quadrugiga, 7 cueros, montamos el vivero y usted ya no siembra papa, siembra frailejones. Usted ya no echa caballos, sino garantiza el corredor biológico del oso. Usted ya no caza águilas, sino garantiza polinización de Oxypogon guerini o pues Chancoltímetro pógono, Galactis cupripenis, colibríes. O sea, si necesitamos que las comunidades paramunas aporten a la sostenibilidad del país, pues entreguémosles la base financiera y la base técnica para ese acompañamiento. Yo creo que la ley hizo algo, visibilizar, pero el problema de fondo es que necesitamos un Estado que entienda desde un enfoque ecológico que debemos garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que son la base de la permanencia de la sociedad colombiana y de nuestra economía. Es que el asunto es que claramente nuestro Homo sapiens perdió las proporciones, y una de las proporciones que perdió de entrada es la de creerse, como lo decía usted hace un momento, el centro del universo. Somos un ser más de todo el sistema de la biosfera, que hemos excedido la velocidad de resiliencia, la capacidad de resiliencia de la naturaleza, y hay que llegar a una proporción, y la clave es socioecología, como lo estaba diciendo usted. A mí me gustaría que mediante un ejemplo concreto, y esta es una pregunta para todos, porque uno ve, por ejemplo, las áreas protegidas, se determinan en el ordenamiento, como que a veces, o más bien a algunos, nos eleva la esperanza de que al proteger áreas protegidas todo va a estar bien. Pero es claro que no hemos podido proteger las áreas protegidas o que están designadas como protegidas. La pregunta tiene 2 partes, o no sé, son 2 preguntas. Uno es, tenemos realmente, usted hablaba de presencia de Estado, y la semana pasada, antepasada, hablábamos de deforestación y salió exactamente la misma figura. Tenemos la capacidad institucional para llegar a esa protección, y por otra parte me gustaría como que a través de un ejemplo concreto para entender mejor la visión de cada uno, Sumapaz, Santurbán, qué sé yo, cada uno me dijera qué propone para llegar a tener amortiguando, por usar ese término tan trillado, esas áreas protegidas, unas verdaderas áreas de transición para que haya productividad, una prosperidad campesina. Usted no le puede hablar a una persona que no es próspera y que no siente una presencia de Estado, perdón, pero es así, y que se siente tumbado, de que respete un oso, un jaguar, un puma o una águila de páramo, que no le interesa. Entonces, esa protección con suficiente robustez para permitir, por ejemplo, paso de fauna a nivel predadores tope, que son especies sombrilla, y tener una figura híbrida verdaderamente, una frontera agrícola verdadera donde hay una figura híbrida de producción y protección.
Margarita Flores, cuéntenos, que su merced hace rato no habla, pero es que esto está muy interesante. Lo estoy aprendiendo aquí. ¿Qué le iba a decir? Mire, yo no sé si un ejemplo. Yo creo que han puesto puntos muy interesantes. Uno es que es una norma realmente moderna en el sentido de que se trató de llegar a unas cuestiones ya de aplicabilidad, y después con el trabajo que hizo el instituto y con la resolución 886 se pusieron, digamos, puntos muy claros para desarrollar. Y la otra, digamos, cuestión grande que está diciendo ahorita Germán es la cuestión del dinero. Entonces uno dice, estamos como siempre amarrados, ¿no? Entonces no se puede, tenemos ya una norma que logró, digamos, poner claramente algunos puntos, en otros no ha avanzado, pero al mismo tiempo entonces surge el otro problema, que es el problema fiscal. Entonces una respuesta a su pregunta es, yo creo que lo que nos falta un poco en esta y en otras clases de situaciones es comprender que el Estado no son las instituciones del gobierno, y que el gobierno y las instituciones del gobierno acepten que son solamente parte del Estado, y que la otra gran parte del Estado somos los ciudadanos, y en el caso de los páramos, los paramunos. Entonces preguntémosle a los paramunos qué pudiéramos ir mejorando a través de ejercicios de ordenación y de ordenamiento, digamos, a nivel micro, a nivel de vereda, como le está diciendo ahorita Germán, para poder ir avanzando, porque si estamos pensando entonces que necesitamos 17.000 millones de pesos, la cuestión puede ser siempre eterna, o sea, no se va a poder solucionar nada. Y yo sí creo que hay muchísimos recursos que llegan, por ejemplo, a través de las diferentes entidades, ahí sí del gobierno, que tienen jurisdicción en los páramos, que si fueran, digamos, utilizadas muchísimo más de manera concatenada y de manera, digamos, conjunta, pudiera dar resultados muchísimo más grandes. O sea, en el caso del Sumapaz es páramo ahora, siempre ha sido páramo, pero digamos reconocido como páramo, es parque nacional, es una zona de protección, digamos, por parte de la CAN, ¿sí? Sí. Entonces, hay también zonas de ordenamiento como una reserva. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, hay una cantidad de figuras y de recursos, ¿cierto?, que a veces le da a uno la sensación como ciudadano y ciudadana que no siempre transitan en el mismo camino ni se apuestan al mismo objetivo. Entonces, si tenemos un problema de ordenación, ya se dio en la 886, se dijo, se analizaron las categorías de los habitantes, se dijo cómo podría ser, digamos, la zonificación, se dieron los primeros pasos. ¿Por qué no intentamos no estar anunciando que se van a expropiar los territorios, ¿sí? Que una amenaza donde el campesino, además de que le queman, etcétera, se siente compelido a atacar también, ¿cierto? Sí. Y más bien empezamos a decir qué es lo que se puede hacer. Porque yo sí lo que no creo es que el país, ni la naturaleza, ni nosotros mismos tengamos muchísimo más siglos para sostener esto. Sinceramente, yo no quiero ser después la catastrofista del paseo, pero lo que digo es que sí hay muchas alertas y que es el momento, digamos, de mirar en experimentos concertados qué es lo que podemos avanzar. Digamos, por ejemplo, nosotros en una ONG, nuestro investigador en estos temas principal, que es EduInnova, agarró, digamos, lo que había en la sentencia de Santurbán, lo que había en la ley, lo que hay en la 086, y proponemos cómo participar, porque la sentencia dice participar. Bueno, cómo se participa en los diferentes momentos que podrían llevar hacia un ordenamiento ambiental de los páramos o de ciertas porciones de los páramos, no nos vayamos a todo, que estén muchísimo más en riesgo, por ejemplo, de perder sus condiciones. Digamos, eso tendría que ser un ejercicio que está hecho en la literatura, yo no sé, me corregirán, pero me parece que los estudios que se hicieron en esta última parte por todo este conjunto de científicos, por todas las grandes ONGs de conservación, etcétera, etcétera,
nos dan suficiente ilustración para intentar, digamos, una priorización de qué es lo que se le debe meter primero, qué es lo que se le debe meter después, qué resiste. Entonces, digamos, es una invitación de la sociedad civil, en este caso Ambiente y Sociedad, a decir, bueno, ya tenemos como los elementos, ¿por qué no empezamos a hacer ordenamientos con participación social y empezamos a transar? Y es cierto lo de los recursos, pero ya hay algunas, digamos, algunos cimientos para seguir avanzando y no podemos perder esa oportunidad. Eso es un poco un llamado que estamos haciendo. Digamos, miremos cuáles son las etapas y miremos. ¿Ok? De acuerdo, es que estoy totalmente de acuerdo con el tema del concepto de nuevamente de Estado, pero a largo plazo. Es decir, esa zonificación que sale de un ordenamiento ambiental tiene que promover alguna especie de gradualidad que vaya generando una asignación de recursos públicos para que eso sea posible, porque la política pública tiene que tener una dinámica a largo plazo. Y si no, terminamos, y le quiero un poquito agregar ese matiz, exministro, a su respuesta. Usted que ha sido parte de gobierno, ¿cómo hacemos para generar una dinámica que realmente sea ambiciosa y que convoque todo esto que decía Margarita en torno al saber que se ha ido acopiando, porque sí hay gente muy buena y muy valiosa trabajando en esto? ¿Cómo se hace para darle continuidad? Además de todo lo que tiene que contestar. Siga, por favor, exministro. Muchas gracias, Víctor. Bien interesante. Yo quisiera referirme, aquí hay varios niveles y también hay algunos asuntos de corto, de mediano y largo plazo. Lo que decía obviamente Carlos, y que coincide con lo que está planteando Margarita, ya hay unos instrumentos que se pueden aplicar y lo que no podemos darnos el lujo es de la inacción. En el contexto del COVID, obviamente todo lo que hemos hecho anteriormente de buena fe y que de pronto haya salido bien, es claro que ha sido insuficiente. Es claro que ha sido insuficiente. Y la sociedad como tal tiene que cambiar profundamente sus hábitos y maneras. Eso lo tenemos claro. La discusión es el cómo, pero no podemos llegar a la inacción. Hay varios instrumentos que ya se pueden utilizar. Los lineamientos, la ley, alguna oferta de recursos. Nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de avanzar en algunos impuestos verdes o impuestos ambientales, pero mirando en el largo plazo que el país necesita una gran reforma tributaria ambiental que incluya impuestos ambientales, incluya beneficios ambientales y también impuestos saludables. Eso se debe hacer y debe ser de fondo. Es una reforma de fondo. Pero eso es un tema de mediano, largo plazo. ¿Que tiene características de urgencia? Claro que sí, es supremamente estratégico. Pero en la visión, nosotros lo que planteamos desde el gobierno, y una cosa es cómo aterriza en lo local, es, primero usted tiene que tener una visión de país. Y la visión de país que sigue siendo vigente es que hay una gran amenaza, obviamente, a los ecosistemas por la manera en que nos interrelacionamos con ellos y que alguna se origina, obviamente, en poblaciones que viven en situación de pobreza y exclusión, que es lo que yo llamo el otro lado de Colombia o la otra Colombia. Las comunidades afrodescendientes, indígenas, paramunas o parameras, las comunidades ribereñas, las anfibias, las comunidades de los acuatorios. Son comunidades que el país no escucha, de las cuales yo vendo. El país no las escucha, no las interpreta bien. Y yo creo que hay un problema de país grande. Y obviamente que eso tenemos que resolverlo. ¿Cuál es la visión? Aquí tenemos que construir paz y la paz es territorial con la otra Colombia. Era nuestra visión, que no necesariamente es la visión ahora. Lo otro era, eso tiene que transferirse a un cambio de relación con la naturaleza. Desde el punto de vista filosófico, que lo está planteando Hernández, mire, aquí tenemos que hacer paz también con la naturaleza. Y ya hay instrumentos que se pueden aplicar. No podemos darnos el lujo de la inacción. Vienen otros que son más concretos, que tienen que ver con lo específico de la legislación y la política pública.
donde se transmitió un mensaje muy concreto sobre la importancia de unos ecosistemas que no eran considerados estratégicos legalmente. El marco legal refleja un acuerdo de sociedad, y un acuerdo de sociedad es esa ley. En el Congreso uno saca lo mejor que puede, no lo que uno quiere, sino realmente lo que puede sacar, y eso es lo mejor que se pudo sacar. Ahora, nosotros dejamos algunos aspectos que no quisimos inclusive que el Congreso lo reglamentara. Y uno de ellos tuvo que ver, por ejemplo, con el artículo 10 sobre las actividades de alta intensidad y de baja intensidad. ¿Por qué es mejor que el gobierno no lo haga? Eso es un pendiente que hay que hacerlo, no podemos darnos el lujo de la inacción. Y eso baja a un tema ya territorial, donde hay posibilidades de innovación ambiental y de innovación social. Los planes, la zonificación de los páramos, los planes de manejo, que hay una tarea enorme. Recursos. ¿Cómo nosotros logramos o cómo se logró en esa etapa poder avanzar en los estudios técnicos para la delimitación? Hubo un gran aporte del fondo de adaptación. Se creó un sistema donde el fondo de adaptación financiaba algunas de estas propuestas. Hay que pensar en ese tipo de arreglos para que estos puedan llegar a los territorios. Y de fondo, hay todo un sistema, es decir, aquí hay una pregunta a la cual hay que darle respuesta como país, y es todo lo que tiene que ver con equidad y con justicia ambiental en ese contexto. Y es todo un esquema de compensaciones a esas comunidades, todo un esquema de entendimiento que hay que cambiar la relación con esas comunidades para que realmente sea viable y sostenible en el largo plazo el mantenimiento de estos ecosistemas. Yo quería hacer ese planteamiento porque en lo concreto, y usted lo planteaba, en las áreas protegidas. ¿Qué hacemos con las áreas protegidas? ¿Cómo aterrizamos allí? ¿Cómo logramos que realmente se materialice la intención de que sean áreas protegidas? Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de Chiribiquete. En Chiribiquete nosotros, en lugar de que la, como se dice tradicionalmente, que la cerca se corriera hacia la presión del parque, lo que hicimos fue ampliarlo. Para precisamente correr la cerca al contrario, generando hechos de ordenamiento territorial. Ahora bien, las comunidades que están en la zona de amortiguación de los parques son comunidades que han estado al margen de la sociedad. Y hay instrumentos que pueden garantizar que estas comunidades puedan tener titulación sobre esas tierras bajo un compromiso de conservación de esas áreas, y que puedan generar procesos productivos que son totalmente compatibles con la protección de esas zonas. Y se generó otro instrumento muy importante, y fue la resolución que garantizó la delimitación de la frontera agrícola, donde usted puede tener una zona de amortiguación, donde usted dedica esas zonas a procesos establecidos de servicios ambientales. Y yo sé que eso no gusta. Obviamente que no debería ser así, pero es la manera en que lo estamos abordando para responder a un problema concreto. Además de eso, una siguiente zona o línea de cierre de la frontera agrícola, donde nosotros planteábamos en ese momento, usted tiene que combinar parcelas agroforestales. Y tiene otras zonas donde puede generar una serie de procesos agrícolas desde la perspectiva sostenible. Y se ha avanzado mucho en la agricultura sostenible. Ahora bien, ese alineamiento no fue perfecto, que lo tuvimos a título de resolución, pero permite tomar acciones que puedan disminuir el impacto que se tiene hoy. Pero igual esos instrumentos esos instrumentos dejaron de ser prioridad. Y yo le quiero decir una cosa a Víctor y al panel, es el debate sobre la importancia de los páramos, los mecanismos para responder a los páramos, ha pasado a un segundo lugar. No es un tema de discusión permanente, tan es así que muchos instrumentos no se han implementado. Y ese debate tiene que volver a ser centro de discusión en el debate público. Y hay otra cosa que
Hermana estuvo muy involucrado y liderando con el gobernador Amaya, que tiene que ver con la generación de conocimiento en torno a los páramos. Las expediciones bio, todo lo que se hizo en Boyacá fue supremamente importante, y hay una serie como de innovaciones que hay que escalarlas. Y lo que yo veo y lo que yo realmente percibo es que la ley en toda su magnitud da unas tareas, y yo creo que es importante avanzar en esas tareas con un alto involucramiento de la comunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo que ahí hubo un vacío grande, pero también fue la intención de poder. Nosotros no estamos solos en esta discusión, y cuando se trata de acuerdo de sociedad, que es a veces donde en el sector ambiental pretendemos que es que los otros no saben, y nos parece como difícil de entender que ellos no estén con nosotros en nuestra intención de que deben cambiar la relación con la naturaleza. Pues no es así. Y a nosotros nos toca entrar en esa discusión para garantizar que estos instrumentos se puedan implementar. Y es ahí donde yo creo que hay una gran tarea de convencimiento del país de la prioridad de estos asuntos. Y hay una gran tarea también de poder nosotros avanzar en ese tipo de acuerdos que permitan que se implemente la política pública ambiental, y que no pase la política pública ambiental a un segundo plano, como es la percepción que al menos tenemos frente a lo que tiene que ver con los páramos. La ley requiere de su reglamentación, la ley requiere de su implementación, y hay tareas que hay que hacer, y hay que tratar de buscar los recursos para poder desarrollarlas. Yo creería que eso es una prioridad para poder lograr que al menos las comunidades sientan que están involucradas. Y esa es toda una otra Colombia que está esperando respuesta. Yo creo que los problemas grandes tendremos que abordarlos, pero hay espacio para poder implementar algunas acciones que nos permitan avanzar. No podemos es muy importante. Es fundamental, ese tema de las zonas de amortiguación es fundamental, porque la figura jurídica es compleja. Jurídicamente, las zonas de amortiguación no son aplicables necesariamente a todas las áreas protegidas. Parques Nacionales tiene un manual para aplicar eso, pero la figura es incierta. En las áreas protegidas, si bien usted decía que están delimitadas y que se entienden los límites, hay deforestación. El presidente Duque sale diciendo que hay que bajar a cero. Yo lo oí textualmente diciendo: tenemos que bajar al cero la deforestación en áreas protegidas. Entonces no estamos pudiendo proteger del todo las áreas protegidas. Voy a seguir con Carlos. Pero es una discusión bien interesante, porque mire, usted no puede pensar que va a proteger áreas protegidas, de interés ambiental, si usted no llega obviamente a poder garantizar que la política de áreas protegidas requiere de actualización. Usted no puede proteger, lo acaba de decir Hernán hace un momento, usted no puede pretender que va a tener áreas protegidas sin la gente. Y la gente hay que incorporarla a la protección de esas zonas, porque si no es una mirada muy desde la perspectiva urbana, muy tranquila de las ciudades. No, a la gente hay que incorporarla, y eso todavía no se ha ajustado en la política pública ni se ha ajustado en la legislación, y eso es supremamente importante. Y lo otro que yo creo que el país llama al país a la reflexión es que tenemos que combatir la deforestación, y hay resultados positivos en los últimos años que se han podido mostrar. Se dejaron unas políticas bien importantes. Claro. Pero no puede ser el único y prioritario elemento de la gestión. Es el desafío más grande que tenemos. Pero mire usted que en la focalización solo en el control de la deforestación sin las comunidades, hemos descuidado otras áreas que son muy importantes, como la protección de los páramos, que ha pasado a segundo lugar su debate. No se ha tenido en cuenta el cierre de frontera agrícola, lo que hay que hacerlo. Todavía en el país se sigue hablando de ampliación de la frontera agrícola. Hace poco he escuchado algunos gremios diciendo sobre eso. No se ha avanzado en un instrumento que se dejó listo y que los gremios se opusieron, que es precisamente la resolución indicativa de humedales del país. No se ha hecho, ahí está la lista. Nosotros creemos
creemos que es importante que los otros frentes de la política pública ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental tienen que abordarse, porque debe ser de manera integral. Y hay que escuchar todas las voces, porque normalmente las voces que predominan es más, obviamente, un ambientalismo intelectual, muy urbano, pero yo creo que las voces de las comunidades que están protegiendo algunas zonas hay que hacerlo. Yo le voy a dar el ejemplo a usted de una innovación bien interesante que se ha hecho en el Pacífico con el pago por los certificados de carbono, es decir, el pago por reducción por deforestación evitada en proyectos. Hay casi 700.000 hectáreas que han permitido avanzar con comunidades. Yo creo que ese tipo de innovaciones hay que conocerlas más en el país y hay que escalarlas, porque creo que eso puede permitir enriquecer el debate que se da a nivel nacional para la implementación de políticas. Sí, es que justamente era la clave de lo que estábamos hablando en cuanto a socioecología. Y ahí está el tema también de las demandas por la falta de participación. Es justamente eso lo que creo que constituye, no sé si de pronto al decirlo, parecía yo estar respaldando zonas absolutamente delimitadas para protección. Lo que estoy hablando es de vigilancia y control, en el fondo. La única manera de tener una visión clara de cuál es la deforestación es cuáles son los conflictos, y los conflictos los genera justamente la gente por el territorio, y lo dijo usted claramente, y qué grato oír que sea eso lo que da la base de la participación, mezclado con todos estos conceptos de expertos que tienen que llevarnos a un mundo mucho más sostenible. Carlos Sarmiento nos responde ahora. Gracias, de nuevo. Yo creo que Margarita puso un ejemplo bien interesante, que es el caso de Sumapaz, que además pues tiene un nombre muy llamativo, y eso hace que muchas cosas se llamen Sumapaz, que además genera unas confusiones muy grandes. Y un efecto que también, digamos, haciendo un balance, digamos, sobre los aprendizajes de todo este proceso en páramos, ha sido también la falta de involucramiento de otros sectores, porque se entendió de alguna manera que la delimitación de un páramo equivalía a la creación de un área protegida. Y eso fue un error muy grande, hay que decirlo. Digamos, no estamos hablando de un área de protección, estamos hablando de algo que es mucho más que eso. Carlos Lora, jefe de PISBA, decía una frase muy interesante, y es que muchos páramos no son áreas naturales, sino son territorios campesinos, indígenas, incluso de comunidades urbanas también, que tienen una gran importancia desde el punto de vista ambiental, pero no son necesariamente objetos de protección desde la perspectiva tradicional, digamos, de un área protegida. Eso hace también que esa carga de la que nos comentaba ahorita Germán es por qué la administración, por qué se habla de una administración, o por qué se recarga la gestión de un páramo en una autoridad ambiental o en un grupo relativamente pequeño de autoridades ambientales. Aquí estamos hablando sí de unas directrices desde el punto de vista ambiental, pero no necesariamente de la responsabilidad de administración de un área. Entonces estamos hablando que en todos los páramos del país aparecen 400 municipios, aparecen fácilmente 30 departamentos que además tienen programas, o deberían tener fortalecidos programas de extensión agropecuaria, que es buena parte de los problemas que tenemos en muchas áreas. En el caso de Sumapaz, volviendo a eso, estamos hablando de 5 autoridades ambientales, estamos incluyendo parques nacionales, estamos hablando de 11 municipios, si mi memoria no me falla, y de un actor muy importante, que es una comunidad campesina organizada, o muchas, digamos, organizaciones de comunidades campesinas, para ser más precisos, con la que lamentablemente se perdió la oportunidad de hacer un experimento que habría sido muy valioso, y fue la constitución de la zona de reserva campesina del Sumapaz. Ya estaba Cabrera, y la de Sumapaz habría sido bien interesante, y pues se bloqueó por, digamos, una serie de interpretaciones digamos, también de miedo, si se quiere, frente a lo que podría ser hacer un instrumento, o generar un instrumento real de participación en la administración y en la gestión de un área, de un área como el páramo.
Pues ese tipo de experimentos creo que están haciendo falta, y está haciendo falta también descentralizar la gestión de estos territorios en los otros sectores que tienen mucho que decir, especialmente el sector agropecuario. Es decir, no puede ser que la responsabilidad de hacer un buen manejo del suelo termine siendo únicamente competencia de una corporación ambiental que, como ya lo dijeron, pues tiene problemas, digamos, de recursos muy fuertes. Los municipios están invisibilizados, los departamentos están invisibilizados, quienes deberían estar desarrollando los paquetes de asistencia agropecuaria para hacer este tema del bajo impacto una realidad en los páramos no es competencia de la corporación, es competencia del sector agropecuario. Tanto la ley de páramos como la resolución 886 dejan muy claro eso. Esto no es competencia exclusiva del sector ambiental, y pues creo que pues definitivamente hay que abrir esa participación, hay que hacer que eso sea una responsabilidad compartida para que presupuestalmente no caiga únicamente en un conjunto de, digamos, de entidades. Aún así, el tema presupuestario pues se intentó fortalecer en esta ley. Se hablaba incluso de aumentar las transferencias del sector eléctrico, lo que algunas corporaciones pues obviamente no les gustó, digamos. Era digamos por ley destinar buena parte de su presupuesto, y de alguna manera pues se sintieron desconocidas en esa discusión. Pero digamos, se ha fortalecido financieramente, pero insisto en que no debe recargarse únicamente en esto como si estuviéramos hablando de la administración de un área protegida. Ya vemos, por ejemplo, cómo a parques le queda bastante difícil tener un control efectivo sobre un territorio bastante extenso, en los que muchas cosas no tienen un funcionario por cada 15.000 hectáreas. ¿Sí? Ese modelo de administración no es lo que se está buscando para el páramo. Lamentablemente se ha interpretado de esa manera, como si necesitáramos guardapáramos o comunidades que se dediquen únicamente a guardar páramos, cuando lo que estamos haciendo, o lo que estamos buscando hacer más bien, es que la actividad agropecuaria se haga de una mejor manera, no que no se haga. No que las personas tengan que salir, que temas, por ejemplo, como el sistema de arrendamiento de tierras, que es muy visible en páramos como Sumapaz o Guerrero, tenga una vigilancia mucho más estricta, porque no dudo en afirmar en que la tasa alta de transformación que estamos viendo en algunos páramos del país, no en todos, está debido principalmente a ese sistema de arrendamiento de tierras que es perverso. Es decir, estamos hablando de gente que explota muy rápidamente el páramo, que no tiene ningún tipo de arraigo, lo que está buscando es un beneficio económico de largo plazo, en contra de un propietario que muchas veces ya ni siquiera es un campesino. Muchas veces es una persona que hereda un predio, que hereda un bien y que no sabe qué hacer con él. Alrededor de las ciudades estamos viendo mucho ese fenómeno, y nuevamente el sector agropecuario tiene mucho que decir allí, tiene que coordinar mejor su agenda con el sector ambiental. Hay avances al respecto, los puedo desconocer y conozco parte de esos esfuerzos, pero pues nos hace falta ese involucramiento, digamos, de una manera pues mucho más activa. Perfecto, tenemos tiempo apenas para la respuesta de Germán Amaya. Este programa necesita una segunda parte, no sé si... Yo sí creo, porque tengo... Meterlos a ustedes, pero vamos con Germán, por favor. No, yo voy a ser corto, Víctor. Digamos, ejemplos. Yo vuelvo a decir, una declaración de área protegida, una declaración de parque regional, una declaración de parque nacional, una declaración de distrito de manejo integrado, el que sea, no genera ningún compromiso de carácter fiscal. Los recursos puestos en el Fondo de Adaptación fueron recursos puestos por una apuesta de gobierno, y es totalmente aplaudible, señor exministro. O sea, de verdad es una apuesta del gobierno Santos, decidir desde el Ejecutivo destinar una base presupuestal para los estudios que permitieran la delimitación. O sea, eso es una apuesta de gobierno y hace parte de la voluntad de un gobierno de turno, que si no lo hubiera querido hacer, no lo hubieran hecho. Cuando yo hablo de generar una base fiscal para la defensa y la protección de estos socioecosistemas, hago referencia a que el Estado debe cambiar su manera de entender la naturaleza. Hablo de que el Estado debe modificar su Ley 30 para que entienda la educación rural y la educación paramuna. Hablo de que el Estado debe modificar la Ley 1531 de regalías, la Ley 1530 de regalías, en la cual entienda que debe haber una compensación de base con estos ecosistemas. Hoy hay una asignación presupuestal asociada a las hidroeléctricas, pero es que es sacar el cuero, la correa del mismo cuero, Víctor, y no se puede pensar en sacarle las correas al mismo cuero. Hay que girar el paradigma, patear la mesa, cambiar el status quo que tenemos como nación y que permitir nosotros la protección de estos ecosistemas de manera integral. Ahora, no hemos abordado el debate del subpáramo.
no hemos abordado el debate del bosque altoandino. Y entonces claramente de la alta montaña. Entonces, el problema es de que la existencia de nosotros como humanidad radica en la permanencia de la vida de muchas especies, y una de ellas todas las especies asociadas a ecosistemas de páramo. O sea, lo que hay que darle es un giro a 20, 30, 40 leyes, la formulación de una política pública de páramos que no existe, porque existe una ley y unos decretos, pero no una política pública, que es muy importante comprenderlo dentro del ejercicio del gobierno. Y lo más valioso, yo hago una pequeña reflexión: quitémosle el agua a las cadenas de valor de los servicios. O sea, saquemos de la ecuación productiva el agua. ¿Qué modelo o qué negocio se mantiene? Ninguno. La existencia de la economía y del ser humano dependen del recurso hídrico. La existencia de la vida. Lovelock, cuando la NASA lo contrató para identificar los nuevos escenarios de vida, el creador de la teoría Gaia, ¿qué dijo Lovelock? Comenzó a buscar planetas donde tuviera la posibilidad de la permanencia del agua como el punto generador de vida. O sea, no es minúsculo el debate de páramos. El debate de páramos es de la permanencia de la vida humana y de la vida de todas las especies que habitan el territorio colombiano y de los ecosistemas con los cuales nos relacionamos. Creo que no nos podemos ir por las ramas en términos de entender si hay un decreto, hay una norma. Lo que yo estoy hablando es de la necesidad de cambiar la manera como el Estado colombiano se relaciona con los ecosistemas, como la sociedad se relaciona con los ecosistemas, como el sector productivo, agropecuario, industrial, de servicios. Todos los sectores productivos que producen acumulación de capital se relacionan con los ecosistemas. Si le quitáramos, Víctor, tú ahora que hablabas de Chingaza, el agua a Bogotá, todos los bancos saldrían corriendo para Boyacá, donde hay agua. ¿O quién trabaja en una oficina sin agua? Si le quitáramos el agua a Bogotá, ¿cuánto se caería la lonja inmobiliaria? ¿Quién compra un apartamento en Bogotá sin recurso hídrico para bañarse, cocinar y vivir? O sea, el debate acá es que el Estado y el sector productivo y el sector económico no han sido capaces de comprender la determinancia de estos ecosistemas y el bosque altoandino y el subpáramo para el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera abrimos la llave, Víctor, y el agua llega a la casa. ¿Y llega cómo? Después de que viene una regulación, de que hay ecosistemas protegidos con el hecho de sacar campesinos de las áreas, con ecosistemas, la naturaleza es tan berraca que le tiramos agua sucia a los ríos y se regulan y cambian y se liberan de contaminantes. Lo que pasa es que la naturaleza es muy poderosa, tiene una fuerza abismal, lo que dice Gustavo Wilches, la fuerza y la berraquera. Yo sí creo que hay que replantear ese contrato socioambiental y que permita abordar no solo la ley de páramos, que yo la aplaudo y reconozco un avance sustancial y un liderazgo del exministro, de verdad, sacar esa ley es un avance y todos los técnicos detrás de ese, pero no podemos pensar que una ley de páramos va a reconciliar a la sociedad colombiana con la naturaleza. Se necesita un giro estructural que nos haga ser ciudadanos ecológicos. De acuerdo. Un ejemplo. Es un poco lo que hablábamos antes. ¿Sabes qué vamos a hacer en la corporación? Mira, Víctor, termino un minuto. Vamos a sembrar un vivero de alta montaña con parques nacionales en Duitama para producir más de 30 tipos de espeletes para comenzar a restaurar ecosistemas quemados. Y lo vamos a hacer con recursos de la corporación y con compensaciones para generar una estrategia de restauración en páramos degradados. Y vamos a producir en Sogamoso todo un vivero para plantas de bosque altoandino, un poco pensando en que primero sean nativas para restaurar cuencas, sean melíferas para generar procesos de polinización, todas nativas, y permitan una transición económica hacia los berries andinos, uva camarona, Maclena rupestris, agraz, vaccinium y uva de anís. Cavendisha, un poco pensando en que seamos capaces desde Boyacá, generando restauración ecológica en zonas de bosque altoandino conectadas con páramos para que las comunidades en el futuro generen aprovechamientos forestales de estos frutos de berries andinos que tienen una alta capacidad antioxidantes y que hoy en la pandemia tienen un enorme potencial. ¿Por qué? Porque la gente está buscando bienestar, mejorar la condición de salud, apoyada
en procesos de polinización y de dispersión de semillas con perchas para aves y con abejas meliponas y melíferas que permitan fortalecer el ecosistema en términos de polinización y a su vez permitan generar nuevos modelos, pues digamos, nuevos ingresos económicos a las comunidades. Pero eso no soluciona el problema de los páramos, Víctor. Otro que va a estar feliz con todos esos productos es el oso andino. Es justo lo que le fascina. Bueno, muy rápidamente, Javier va a cerrar el programa con una cosa, pero yo quisiera, si fuera posible, escribirle una carta al Niño Dios en este momento para que ustedes me digan que puede haber una segunda parte de este programa. Yo creo que hay muchísima tela por cortar. ¿Se animan? Bueno, yo después les escribo. Claro que sí. Después les escribo mucho que hablar. Pero queda en el aire la pregunta, aunque lo han dicho de una manera de verdad gratísima, pero sigue quedando un poco el tema. Tenemos muchos instrumentos. Hace falta el recurso para poderlos implementar. Javier, termina con una anotación que querías y yo cierro después con el agradecimiento para eso. Sí, mi último comentario, y justo porque estaba viendo que en Facebook algún paramundo escribió, me quedé con el dato de Germán del costo de los planes de manejo. Y entre tanto instrumento, entre tanto papel y todo lo que hemos logrado, pienso que tal vez por ahí nos podríamos dar una nueva oportunidad de volver a poner el tema en la mesa. Creo que tristemente no alcanzamos a hablar casi nada de Santurbán. Afortunadamente Margarita por ahí mencionó a su mapa, se alcanzaron a hablar un poco, pero en medio de lo mediático y de lo que es tendencia, que es de lo que habla la gente, pienso que tal vez podríamos centrarnos en esa participación, en esos planes de manejo. Estamos adelantando, y a Carlos, que también le gusta tanto la cartografía como a mí, ejercicios de cartografía social digital. Entonces, ¿cómo comenzamos a incorporar ahora a la gente, por lo menos en esa zonificación interna, y cómo comenzamos a viabilizar, ¿no? Creo que Boyacá, en manos de Germán, por lo que contó, puede ser un primer piloto. Creo que también nos queda pendiente hacer una tarea como de esa interrupción que hubo en esos instrumentos, como bien lo estaba diciendo el exministro, por ejemplo, el de humedales, qué pasó, porque como sociedad no estamos más atentos a ese hilo de lo técnico formulando la política pública. Entonces, sin duda, pues espero que tengamos otro programa, ojalá que traigamos a alguna persona de uno de estos páramos que son como los más mediáticos y logremos comenzar a aterrizar cosas como sociedad, porque nos lo merecemos. En realidad, como lo dices, de los ecosistemas que más hemos estudiado y los que más le hemos metido, y creo que si nos centramos en unos casos piloto o en unas experiencias positivas, las que nos contaron acá en Chocó, pues por ahí tenemos mucho por donde continuar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Margarita Flores, Luis Gilberto Murillo, Carlos Sarmiento, Germán Amaya, a Javier, mi compañero de hoy. Y bueno, un saludo a nuestros compañeros que van a estar la semana entrante con un tema apasionante: Ana María Gómez, Claudia Calao, Andrés Padilla. Y para todas y todos ustedes, la invitación a seguirnos como siempre los jueves a las 8 p.m. Yo los voy a comprometer para que estén la próxima semana, ojalá en la segunda parte de este programa, porque hay mucha tela que cortar. Yo les voy a leer una pregunta que me llega de una persona que estaba pegadísima del programa, y se la responden o por redes o en la segunda parte, según se desarrollen las cosas, y la disponibilidad de todos, por supuesto, porque la disposición está, estoy seguro. Es una persona que se llama Eliberto Murillo y dice: don Carlos Sarmiento, usted lo ha dicho, las zonas delimitadas han sido ocupadas por décadas por campesinos y día a día los campesinos estamos siendo estigmatizados. Esto está haciendo que muchos campesinos quieran armarse o ingresar a grupos ilegales. Ustedes, perdón, es que está mal escrito. Entonces, algo así como: ustedes están en la ciudad y les invito a que no den licencias de explotación minera en ninguna zona a 10 kilómetros a la redonda. ¿Qué me podría responder, señor Murillo? O si quiere, responda en 2 minutos, señor Murillo. Pero no, tenemos solo 5 minutos de programa. No, yo creo que no, o sea, la actividad minera está prohibida en páramos
Y eso ha sido uno de las decisiones importantes. Y hay que estar muy atentos a todos los procesos de licenciamiento, donde la comunidad debe participar por fuera de las zonas de páramos, para que cuando se trate de minería se tenga en cuenta lo que plantea precisamente la comunidad. Y yo creo que la comunidad debe apropiarse de esos instrumentos legales para defender sus derechos. Y ya se han visto casos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad y quedamos atentos a ver si tenemos una segunda parte y ya les vamos a estar avisando. Muchas gracias, un honor estar con todos nuestros invitados de esta noche y esto seguirá. Debemos seguir organizando un asunto mucho más colectivo. Estos sistemas que parecen ser los más estudiados, hay múltiples publicaciones, pues parece que en ocasiones las escalas de valores se hacen difusas y generalizar un páramo como un sistema es igual que generalizar a sus pobladores como unas personas de cachetes colorados y ruana, por parte de quienes tienen o tenemos en nuestras manos hacer la pedagogía. La palabra clave de hoy es pedagogía y que esos par de galgos no nos agarren peleando y no saquen fruto de una falta de foco en el país que queremos y en la naturaleza que queremos. De nuevo, muchas gracias a mis invitados. Un abrazo grande. Los quiero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la invitación, gracias a la audiencia. Mucha suerte, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bye. Ecoradio.com. Sociales en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com. Ecoradio